que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener como conciencia, es que cuando venimos a reunirnos, venimos a la presencia del Señor y participamos del poder de su presencia. Por tanto, es importante para nosotros cuando alabamos al Señor, adoramos, no estamos adorando a un Dios más allá del sol, sino al mismo Espíritu de Dios, o en el Espíritu de Dios, al mismo Dios, que es uno. Dios es uno, y todos y cada uno de nosotros participamos de su proyecto. ¿Cómo sabemos que participamos del proyecto de Dios? A ver, ¿cómo? Es una primera pregunta para poder lanzarnos ahí. Dios tiene un proyecto. Desde que nosotros nacimos aquí en la tierra, comenzamos a descubrir por qué estamos aquí y quiénes somos. Si usted no hubiera nacido, ¿ve? Pues no te puedes hacer esa pregunta. Es una pregunta solamente para aquellas personas que aparecen aquí y que comienzan a tener conciencia de su ser. Ahora, las culturas nuestras, la religión, toda la información que nosotros tenemos, de dónde venimos y a dónde vamos, que no sea a través de lo que es el Espíritu de Dios, va a ser insuficiente, va a ser pobre o va a ser mentira. Nosotros escogemos la verdad. Entonces, para poder nosotros participar de la verdad, tenemos que participar del Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad nos lleva a toda verdad. ¿Y qué significa? Si decimos verdad es porque hay algo que no es correcto, o es mentira, ¿no es cierto? Y aprendemos qué es verdad y qué es mentira, y ahí es donde comenzamos a perdernos en nuestras informaciones. La información que tenemos de nuestra cultura no es suficiente, sino que necesitamos algo más. Y ese algo más nos lo ha traído a nuestros corazones el Espíritu de Dios. Es una apertura, es un entendimiento, es una conciencia de que realmente nuestra vida no puede sostenerse, no es vida, sino es a través del Espíritu de Dios. La diferencia entre una persona que tiene conciencia que Dios está dentro de él y otra persona que no tiene esa conciencia, ¿cuál es? Decimos que los dos tienen vida, pero en el mundo la vida natural es lo que le llama el hombre natural, le llama vida. Pero Jesús no enseñó de esa forma. Jesús enseñó que los muertos, ¿ve? Entierran a sus muertos, ¿no se recuerda? Bueno, pues entonces nosotros le damos gracias al Señor porque somos vivos aquí, y porque entendemos que vida no es respirar solamente, sino es participar de Él. Y cuando participamos de nuestro Padre Celestial, estamos participando en un solo espíritu y estamos participando de los propósitos y programas que Él tiene para nosotros. Nosotros, como muchas veces he dicho, no hemos nacido en el tiempo de mi abuela. Soy el nieto de mi abuela. Quiere decir que nací un poquito más adelante de cuando ella nació. Entonces, para el tiempo de ella, Dios tenía destinado para ella, para los que la rodeaban en su familia, para su pueblo y para el mundo entero, algo que tuvieron que vivir ellos. ¿Ve? Estaba yo mirando en el tiempo que yo nací, que no tenía conciencia de ello. Era el tiempo donde eh, los aliados tenían que entrar a Francia. ¿Ve? Y está muy interesante ver toda esa historia. Entonces, lo que yo pensaba y lo que yo me venía a mi mente a través del Espíritu de Dios es que había muchas cosas que estaban pasando en el mundo. ¿Y qué era lo que se sentía cuando yo era pequeño, que se sentía en el ambiente? ¿Ve? Sin que yo entendiera que estaban peleando allá en Europa, ¿ve? Y toda esa serie de cosas, pero se sentía muy fuerte el espíritu de muerte, porque la guerra trajo muchas muertes y los hombres trajeron muchas muertes, pero muerte en este es la pérdida para el mundo físico, el mundo natural o la vida natural, es la pérdida completa de lo que es nuestra respiración, es el término de nuestra vida natural. Y eso estaba como quiera, como un espíritu en el ambiente. Pues me recuerdo que yo oía los comentarios y una serie de cosas.
Pero, ¿qué ambiente tenemos ahorita aquí? El ambiente que tenemos aquí es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor. ¿Ve? Pero cuando nosotros nos enfrentamos a ese mundo afuera, nos vamos a encontrar con injusticias, con impiedades, con maldad, nos vamos a encontrar con, con todas las cosas que el hombre, como Dios de la tierra, impone. Nosotros recordamos que venimos de una naturaleza, el hombre natural, o sea, la naturaleza de Adán es la naturaleza del bien y del mal. Ellos comieron del árbol del bien y del mal. El árbol del bien y del mal es el conocimiento del bien y del mal. Y yo me pregunto a mí mismo, cuando estaba leyendo acerca del conocimiento del árbol y conocimiento del bien y del mal, y el Espíritu me pregunta, o me hace una pregunta, ¿qué cosa es conocimiento? ¿Qué piensan ustedes que es conocimiento? ¿Mm? Sí, enseguida uno dice, acá, conocer el bien y el mal, pero nosotros conocemos el bien y el mal. Conocer es una palabra que implica un poquito más de profundidad. No es saber. Hombre, yo sé que New York está en la costa este de Estados Unidos. Ahora, si tú me preguntas si nunca he ido a New York, si yo conozco New York, ¿qué te digo? Si nunca he ido, te digo, no lo conozco. Mas yo sé que está allí. Entonces, la diferencia entre conocimiento del bien y del mal, y ese es el árbol del conocimiento, es que nosotros experimentamos en la vida natural el bien y el mal. Y hay personas, los injustos, ustedes saben, ahí hay una gran lista de tipos de personas que realmente son satánicas. Sin embargo, a lo mejor son elegidos por su pueblo, por sus pueblos, como presidentes, como reyes, ¿ve? Pero son personas completamente eh, malos, en el sentido de que conocen porque participan del mal, tienen conocimiento del mal. Y cuando uno participa del mal y tiene conocimiento del mal, pues estamos metidos entonces en un gran problema. ¿Qué bien? Entonces, esta noche, pues, hay muchas cosas que podemos repasar de la clase pasada, pero vamos a irnos exactamente, no tengo cómo proyectar, no tengo aquí la persona necesaria para proyectar ahí unas vistas que tengo, así que nos vamos entonces tenemos nosotros la fuente de una información, ¿ve? Que es la escritura, y como sabemos la escritura nos está informando porque es letra muerta. Si nosotros aplicamos el Espíritu de Dios, esto es, si nos vamos ahí de corazón y nos vamos a la Escritura, ellas dan testimonio de Jesús. Pero al mismo tiempo que Jesús enseñó esto a sus discípulos, que por supuesto vivían en Palestina, en Israel pues estaba bajo la ley, y bajo la ley pues ellos leían en la sinagoga, ellos hacían los ritos de la fiesta, etcétera, etcétera. Pero Jesús le dijo que en las escrituras daban testimonio de él, ¿ve? Las profecías, etcétera, etcétera. Pero ellos tenían la persona de Jesús delante de ellos. Y les dijo bien claro, pero no queréis venir a mí. Él tenía palabras de vida. O sea que ellos estaban acostumbrados a recurrir a la esperanza tal vez de que viniera el Mesías, pero cuando tuvieron al Mesías delante y lo tuvieron allí, pues tampoco quisieron al Mesías, sino que preferían entonces lo viejo, preferían entonces lo que habla del Mesías, la palabra escrita. Y mucha gente en Cristo Jesús en este día está en esta situación, la situación de que están bajo dogmas, bajo doctrinas, bajo enseñanzas teológicas que realmente son enseñanzas en las cuales no hay vida, sino es puro, entonces, es puro entendimiento, ¿no? Puro aceptación de un dogma, aceptación de una verdad, ¿entiende? Es algo que viene al intelecto del hombre, y nada que venga a nuestro intelecto puede traernos a nosotros cambios, a menos que nosotros
conozcamos. ¿Cómo dice Jesús en el capítulo 8, verso 32 del libro de Juan? ¿Conoceréis qué? La verdad, y la verdad os hará libre. Entonces está bien aplicada ahí. Yo conozco la verdad, tú conoces la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Se recuerda cuando Pilato preguntó a Jesús? La verdad era Jesús. La verdad es un hijo. Y Pilato pudo haber recibido tal vez una respuesta, pero no le dio la espalda a Jesús. Nosotros estamos exactamente como hace 2000 años los discípulos, casi 2000 años, ¿no? Allá los discípulos con Jesús. Estamos igual. Tenemos en el mundo cristiano tenemos la Biblia y tenemos al Espíritu de Dios, ¿ve? Y está bien, la Biblia podemos ir a ella a través del Espíritu de Dios, pero tenemos nosotros una conciencia de que Dios y nosotros somos uno, participamos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, somos uno en espíritu, nuestro espíritu y el Espíritu de Dios están unidos. Por tanto, sirve también estos versos que nosotros leemos, se pueden aplicar a nosotros. ¿Ves? Dice, ustedes tienen la Escritura y en ella parece que tienen la vida eterna, sí, y ellos dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí. Este es el tiempo donde nosotros participamos de una realidad de Cristo. No como podemos decir, no mejor que la realidad que tuvieron otras personas hace 20, 40, 50 mil años, ¿ve? Porque desde que Jesús resucitó y sopló el espíritu de los discípulos y después fueron a esperar Pentecostés, desde entonces podemos nosotros vivir esa realidad de Cristo. En esa realidad donde se puede escuchar la voz dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces nosotros tenemos la gran oportunidad de que las profecías nos digan, los profetas, de abrir la Escritura y por el Espíritu de Dios nos digan, el Espíritu de Dios nos diga, este es el tiempo para que Jesús se manifieste, pero tienes que escucharle. Este es el tiempo de la venida del Señor Jesús. En el tiempo de la venida del Señor Jesús, vino Juan y dijo, hay uno en medio de vosotros que ustedes no conocen. En el tiempo de la venida del Señor Jesús, en su cuerpo, vino la cabeza hace 2000 años y Juan lo presentó. Ahora viene el Señor en un cuerpo de muchos miembros. ¿Y quién lo está presentando? El mismo Espíritu de Cristo del profeta. ¿Ve? ¿Y qué dice el Espíritu de Cristo del profeta? Lo mismo que dijo Juan el Bautista. Hay uno en medio de vosotros que ustedes no conocen. Y miles, millones de cristianos en este día que no reconocen lo que reconocimos nosotros en la mañana, no por ser especiales, sino porque lo reconocemos porque amamos al Señor, que Él está en medio nuestro, que su presencia está en medio nuestro, y que realmente nosotros somos carne de su carne, hueso de su hueso, y que nosotros participamos de un gran misterio, y ese gran misterio no es otra cosa que la participación de un Cristo, un Hijo de Dios, donde el Espíritu Santo con nuestro espíritu se hacen una sola, para que nosotros podamos alcanzar completamente el plan y el propósito de Dios de llevarnos a la imagen y semejanza de nuestro hermano mayor Jesucristo. Si nada más que tenemos este pensamiento y trabajamos esta semana con este pensamiento, vamos a recibir mucha instrucción del Espíritu. Y entonces podremos el próximo domingo decir, yo conozco tal cosa de Dios. ¿Por qué? Porque no tengo que saber tal cosa de Dios, sino que esto que conozco de Dios me ha transformado, me ha cambiado. He recibido algo que realmente ha transformado mi vida. Y eso es lo que necesitamos en este día. Necesitamos escuchar lo que el Señor habló. Bien, yo tengo aquí en este nuevo pacto que nosotros estamos. Recordemos que el nuevo pacto estuvieron allí los discípulos en el nuevo pacto que Jesús hizo después que vino Pentecostés y después que pasó todo y está el libro de los Hechos y los libros de Pablo y Apocalipsis, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros todo lo que hemos conocido de Dios lo hemos conocido no bajo la esperanza de que venga el Mesías,
sino, o sea, bajo la ley, sino bajo la esperanza de que Él se manifieste. Y por supuesto, bajo la esperanza de que se manifieste, tiene que venir. Ahora sabemos que Él viene en nosotros, viene en su pueblo, viene en cada uno de los que el Espíritu les confirme que realmente son carne de su carne y hueso de su hueso. Pues entonces, yo quiero que lean ahí, por favor, si ustedes tienen 2 Corintios 3, 6, donde dice que somos nosotros ministros de qué. Ah, qué bien, sabemos que es un nuevo pacto. Ok, no de la letra. ¿Cómo dice? Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces vamos a poner un ejemplo de esto de que la letra mata. Ok, ¿qué vida te puede dar a ti una doctrina? ¿Qué vida te puede dar conocer, o mejor dicho, saber o ser enseñado que Dios es un ser todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Okay. Hay mucha gente que no cree en Dios. Otros dicen que Dios no existe. Si las personas que dicen que Dios no existe o que no creen en Dios, usted puede decirle son ateos o son, vaya, lo que usted quiera ponerle. Pero realmente una persona que haya tenido una experiencia donde el Espíritu Santo le haya hecho nacer, esa semilla y que tenga la conciencia de que Dios habita en su espíritu, en su carne, en sus huesos, en todo su ser. Esa persona pues está en un nuevo pacto. Pero si las personas no están, si no tienen conciencia de ese nuevo pacto, esas personas pues han oído algo de Jesús, han oído tal vez que están en un nuevo pacto, ¿ve? Como un joven ingeniero de mi trabajo, donde él me decía que él era nacido de nuevo. Y yo le decía, mira, tú no me das ningún fruto. Yo no veo en ti ningún fruto que diga que tú naciste de nuevo. Una serie de cosas personales que decía allí y hablaba. Y entonces él me decía, fíjese bien, no, yo a los 9 años levanté mi mano en la escuela dominical y acepté a Jesús. Digo, bueno, pues no creo que tú hayas entendido, comprendido o vivido lo que tú hiciste. No creo que sea una experiencia. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene fruto de qué es. Tú me estás hablando de otras cosas completamente diferentes a lo que es una unión con Dios. No veo en ti ningún fruto del Espíritu. Al contrario, los frutos de la carne, pero a montones. ¿Ves? Hasta entonces, un día que ya yo no trabajaba en ese lugar y él me buscó. Y él me buscó acá, cuando estábamos en Trinity Lombrano. Y se apareció allí y me dijo, es verdad lo que tú me decías, pero mi vida cambió por esto y esto y esto. Me dijo todas las dificultades, todas las cosas, todo lo que había sucedido en su vida y cómo lo habían divorciado y cómo, bueno, todo es como virar un guante completo. Y entonces dijo, pero yo me busqué ayuda y yo encontré esa ayuda, es cierto. Pero yo sé que había algo más de lo que tú me decías y eso es lo que yo quiero. Ese día este muchacho salió borracho de allí del espíritu. De allí cuando los hermanos impusimos las manos sobre él y le ayudamos para que él reconociera todo, que dependía totalmente del Espíritu de Dios y realmente tuvo una experiencia maravillosa. Y esto fue, hermano Juan sabe dónde es Trinity Lombrano, ¿ve? Porque eso fue una experiencia. Pero bueno, las experiencias nos ayudan también a comprender. Y realmente somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Entonces quiere decir que entonces vamos a tirar la Biblia. Bueno, hay una noticia buena y una mala, y las dos se combinan entre las dos. La buena noticia es que por 1500 años no hubo Biblia en el mundo, pero sí la había. La tenía el Vaticano, la tenía la Iglesia Ortodoxa, tenían los escritos.
tenían los libros. ¿Ve? Inclusive no hay ningún manuscrito que diga este es el original del libro de San Juan. Pero ¿qué pasó? En 1500, cuando vino Lutero, pues Lutero quería que toda la gente del pueblo lo leyera los Efesios y se gozara en las cosas que San Pablo escribió. Y él quería que la gente viviera, que no fuera nada más que los sacerdotes y los que sabían griego, los que sabían hebreo, lo que ¿ve? Entonces simplemente ahí fue el comienzo de lo que es la Biblia en el idioma alemán. Después fue en el idioma español. Fue el segundo idioma que se tradujo toda la Biblia tú sabes, en la lengua vernácula, o sea, en la lengua que tiene que ver con la que se habla en ciertas regiones del mundo. Y así comenzó, hasta después se hizo en inglés y en todo. Y hoy en día pues está en todas las naciones, en todas las lenguas. ¿Sí? Entonces esa es la buena noticia. Y la mala noticia es que realmente el Señor tuvo que ver con esto y lo soltó, porque era la preparación para que nosotros tuviéramos ahora una ley de tapa a tapa y supiéramos qué pasó en el Nuevo Testamento. Se ve qué pasó en aquellos días, y en el libro de Apocalipsis viene entonces la conclusión de todo el proyecto de Dios. Apocalipsis es ya completo, es la culminación de la obra. Entonces nosotros necesitamos. Cuando digo esto, quiero aclarar que no estamos tirando la Biblia, pero sí es necesario que el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones sea la luz que esté sobre esa letra muerta. En otras palabras, no hay vida nada más que en Jesucristo y en su Santo Espíritu. Y si participamos de su Espíritu, participamos de la vida. Y si participamos de la vida, entonces podemos ubicarnos. ¿Dónde estamos nosotros en este tiempo? Ok, de Lutero para acá son 400, 500, casi 600 años, ¿no? Más o menos. Sí, de 1500 hasta ahora. Ok, son 500 y pico, casi 600 años. Quiere decir que hay algo en que nosotros nos puede servir de mucho y nos está sirviendo de mucho, como dije anteriormente, pero a través del Espíritu de Dios. Este es el nuevo pacto, es el pacto espíritu, todo espíritu. En el nuevo pacto todo es espíritu, todo. Cuando dijo el Señor, esta es mi sangre, por supuesto que no era un vaso de sangre que estaba tomando. ¿Qué era? Vino. Entonces todo era símbolo. Sí, una niñita aquí una vez, cuando dábamos la copita de vino, entonces empezó a llorar porque creía que era sangre, porque ella oyó. Esta es la sangre del pacto, en vez de ser la copa de la sangre, ¿no? en mi sangre, el pacto. Y entonces ella estaba, entonces se lo tuvo que explicar. Fíjese que un niño se lo tuvo que explicar que no era sangre, que era vino. Bueno, ahí entonces podemos nosotros, uno de los ejemplos que tenemos, ¿ve? Cuando el Señor Jesucristo también enseña que, o sea, San Pablo enseña que somos un cuerpo en Efesios y que ese cuerpo tiene la capacidad de ser sustentado por Dios. Bueno, en fin, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, pero es bueno recordarlo. Somos ministros del nuevo pacto. A ver, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que caracteriza el nuevo pacto? Vamos a encender aquí y proyectar acá algo. Bueno, el antiguo pacto tenemos a Moisés en el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto tenemos al Señor. Bien, ahora, ¿qué? Nosotros tenemos una capacidad de dirección, o sea, tenemos una dirección a través del Espíritu Santo y una capacidad de nosotros obedecer, y esto es a través del amor de Dios. Entonces nosotros vamos a buscar aquí en Moisés. Moisés es todo lo que es la ley y los profetas. Moisés, la ley y los profetas. Moisés son los 5 libros, pero es una persona, ¿verdad? Y como una persona, pues,
vamos a que vemos que Dios habló muchas veces con Moisés. Dios habló también con Elías. Y vamos a tomar a Moisés y a Elías, que son los dos hombres que encontramos en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración, ahora ponemos esto. Vamos a poner aquí el dibujo del monte de la transfiguración. Qué pena que no se ve ahí, pero bueno, tengo uno acá que se puede ver acá. Lo estoy proyectando uno acá en... Sí. ¿Okay? Sí, estoy acá en la tele de acá, en el otro. ¿Ok? En el monte de la transfiguración aparecen otra vez, o sea, aparecen Moisés y Elías. Y Moisés y Elías tienen la clave por el Espíritu de Dios. Si seguimos el Espíritu de Dios sobre estas escrituras, tienen suficiente dirección para que nosotros en este día podamos alcanzar como hijos de Dios el ser perfeccionados, o sea, ser llevados a la imagen y semejanza de nuestro hermano mayor Jesucristo. Miles de personas en Cristo Jesús han ido hoy domingo a sus iglesias, han alabado al Señor, han oído un sermón, han oído una enseñanza, escuela dominical, lo que fuera, pero de esos miles de millones de iglesias y de grupos cristianos que han hecho lo mismo, en muy pocos lugares se puede escuchar que realmente estamos en su presencia y que realmente Dios quiere llevarnos exactamente a la estatura de ese varón perfecto, nuestro hermano mayor Jesucristo. Y que estamos en ese tiempo. Así que hay varias cosas que tenemos que ver en esto. Pues vamos entonces a quitar esta imagen de Jesús y vamos entonces a poner la de Moisés. Okay. Puse un dibujo aquí de... Voy a poner el otro. Ok, ese no es. Ese es el Monte Santo. Lo estoy poniendo por esto. Cuando Pedro, Jacobo y Juan fueron tomados por Jesús y Jesús los lleva al Monte Hermón, el monte más alto, que es donde sale el río Jordán, donde sale todo ese río que viene de los gentiles y de la parte de Israel. Entonces cuando Él los llevó a ese monte y ustedes pudieron ver un facímil, un dibujo de un artista que dibujó cómo Él se imaginó la transformación y cómo se imaginó a Elías y a Jesús, a Elías, a Moisés y Jesús en ese monte. Lo más importante que vino en ese día, hay varias cosas importantes, pero una de las cosas más importantes es la voz que vino de la nube. ¿Y cómo decía la voz? Este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces ese va a ser el centro de nuestra vida en Cristo Jesús, como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y no queremos confundir, ¿tú me entiendes?, con aquellos que se ponen títulos y que yo respeto todo lo que se ponga la gente, es un asunto de ellos. Pero realmente los ministros de un nuevo pacto son ministros del Espíritu. Y si somos ministros del Espíritu, porque nosotros administramos, tenemos la capacidad de ser ayudados del Espíritu Santo, y esta es la base de esa ayuda, oír lo que Dios dice a través de su Santo Espíritu. A él oíd, es el Espíritu de Cristo el que nosotros tenemos para poder ser ayudados en este momento donde estamos jugando un papel muy importante, donde el Señor está edificándonos para que nosotros podamos alcanzar lo que es la estatura de un varón semejante a nuestro hermano mayor Jesucristo. ¿Lo creemos o no lo creemos? Yo creo que sí lo creen. Y esto es algo que no se puede creer sin esa precisa unión. Si no hay unión, usted no puede recibir esto como una doctrina. Como una doctrina, si tú puedes saber que Dios quiere, o sea, yo te digo, Dios quiere transformarte, Dios quiere hacerte una nueva persona, Dios quiere que tú seas un nuevo hombre, Dios quiere que seas como el Señor Jesucristo. Está bien, pero tú tienes el Espíritu de Dios que te dice si eso es verdad o no.
Y si yo te dijera nada más que hasta ahí y tú simplemente me escuchas, tú debes preguntarle al Espíritu de Dios, porque estás en un nuevo pacto. Estás en un pacto donde la letra no va a producir nada en ti. La letra es muerta, la letra mata, porque no va a producir ni vida en ti. Pero nosotros necesitamos en nuestra vida natural, vida. Y nuestra vida natural, o sea, nuestro hombre natural, ¿ve? Que necesita tanta vida, ¿y qué cantidad de vida necesitamos? La cantidad de vida que yo necesito para ser semejante a nuestro hermano mayor Jesús. ¿Creen ustedes que sea poca? Depende de qué estatura tengamos, ¿no? Y podemos nosotros engañarnos. Podemos decir, bueno, es que yo ya crecido mucho, pero realmente no sabemos que hemos crecido, todo lo que hemos crecido. Sí tenemos la meta. La meta es llegar a conocer como somos conocidos. ¿Y qué dije de la palabra conocer hace un rato? No es saber. Por supuesto que podemos nosotros, como hay mucha gente está indagando de dónde venimos, a dónde vamos. Pero cuando yo conozco a Dios, cuando yo conozco la verdad, cuando yo conozco que soy un hijo de Dios, es algo más que saber, es algo más, es algo que me llevó ya al conocimiento no del bien y del mal, sino al conocimiento del árbol de la vida, a participar de la vida escondida del Cordero de Dios en nosotros, la vida escondida en Cristo Jesús en nuestros corazones. ¿Ok? Entonces, en este monte santo, sí, está Moisés. Vamos a ver primeramente a Moisés. Tenemos dos personas que nosotros nos van a dar la clave para que nosotros tengamos confianza en este día y podamos ver que realmente estamos viviendo este último tiempo, el tiempo de restauración de todas las cosas, el tiempo de la venida del Señor Jesús. Moisés fue un hombre que oyó al Señor o no lo oyó. Lo oyó, ¿verdad? Se caracteriza por escuchar. Moisés escuchó, participó. Moisés aparece otra vez en el final del libro de Apocalipsis. O sea, aparece que tiene que venir un cántico, el cántico de Moisés. ¿No se recuerda? Sí, y entonces viene un cántico, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. El cántico de Moisés no lo hemos escuchado. ¿Sabemos lo que es el cántico de Moisés? ¿Sabemos lo que es? La culminación de la alabanza. Sí. Sí, recordemos que el trabajo que tuvo Moisés fue introducir al pueblo, es decir, mostrarles a Jehová y mostrarles las leyes y decirle todas las cosas que Dios tenía. Ahora, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, no pudo participar, pero es importante el personaje. Qué interesante que en el monte de la transfiguración estaba Moisés. Okay. Y en el monte de la transfiguración había otro hombre. Yo me voy rapidito porque es una introducción prácticamente. En el monte de la transfiguración había otro hombre. Ese hombre era Elías. Y Elías es un hombre que también tiene que ver con la promesa. Sí. Ajá. Sí, Elías. Elías es un punto, ¿cómo podemos decir? Es una señal. La señal es Moisés y Elías. Y Moisés y Elías están en el monte de la transfiguración. Moisés es el hombre que introduce a ellos, les presenta al Señor, les da las leyes. Ellos se recuerdan que no quieren hablar directamente con Dios, sino que Dios va a tratar con ellos a través de Elías, de Moisés, y va a tratar con ellos a través de Moisés, y va a tratar con ellos todo a través de una ley que Dios les pone para que ellos descubran que dentro de sus corazones
el bien y el mal. Y ellos descubren, y te dice, ustedes van a decidir. eh, si van a servir a Dios, van a tener esta bendición y pero si van a servir vaya, si ustedes no obedecen a Dios en amarle, etcétera, etcétera, pues van a tener estas maldiciones. Entonces, sí, simplemente Dios era el Dios de ellos, pero ellos tenían que obedecer, quiere decir, obedeciendo en sus corazones, pero que ellos estaban limitados, ¿ve? Simplemente a lo que Dios le había limitado. ¿Por qué? Porque era un pueblo que se estaba organizando, el pueblo que se organizó, el pueblo de la fe, de los hijos de Abraham, los que fueron al desierto y fueron para ser introducidos en la tierra prometida, para que entonces de ahí viniera entonces el Señor, el Salvador del mundo, el Salvador de los judíos, el Cordero de Dios hecho carne. ¿Ok? Entonces, vamos entonces a Elías. Elías, ¿qué es lo básico de Elías? ¿Qué es lo más grande que Elías? Lo más grande de Elías no es el fuego que descendió sobre ellos, no es el agua que inundó a Acab, no es los milagros que hizo. Lo tremendo de Elías, que lo pone en la escritura, o sea, está en la escritura como tiene una señal, y esa señal es las 2 porciones. Yo recuerdo hace muchos años, creo que lo he dicho en alguna clase, donde yo estaba viajando a Miami y me encontré con un muchacho joven, un rabino, y él me dijo, yo estaba leyendo un libro que te había un arco así en un arca del pacto. Entonces me preguntó qué estaba leyendo, entonces yo le expliqué. Entonces este joven me dijo que ya después, cuando entramos en confianza, que me dijo una serie de cosas legales, como que no escriban nunca el nombre de Dios, nada más que ponle 3 letras, falta una, y que no escriban donde quiere ese nombre, porque la gente coge y lo tira el napkin, o la hojita de papel, lo que fuera, y eso es, tú sabes, como una ofensa a Dios, etcétera, etcétera. Pero después, cuando ya entramos en materia, en otras cosas, él me dijo que él estaba buscando la doble porción. Y yo en realidad no sabía qué cosa era la doble porción. Es la señal de escuchar a Dios. Moisés pues escuchó a Dios. Y todas las cosas que Moisés escuchó de Dios les dio a él una capacidad tremenda, tan en el espíritu, fue transformado tanto, que Moisés a los 120 años era como un muchacho, como un joven. Subió a la montaña cuando se tuvo que morir y Dios le dijo, ven para que vengas a mi presencia. Y resulta que subió con un vigor tremendo. Y está señalado en la escritura con el vigor que tenía, como que sus ojos no estaban apagados. Su vigor estaba fuerte, sus ojos. O sea, ¿qué cantidad de energía recibió del Espíritu de Dios Moisés? Que cuando Dios le dijo, bueno, pues, muerte, él cerró sus ojos y voluntariamente estaba en la presencia del Señor. Por eso en el monte de la transfiguración Moisés aparece con la luz que estaba resplandeciendo en el rostro de Jesús y que resplandeció en toda su vestidura. ¿Por qué dice la vestidura? Porque esa es la vestidura del hombre de luz que el Señor mostraba, donde ahí culminó el trabajo de Jesucristo en su propio cuerpo físico, como hombre que fue bautizado en el Jordán. ¿Ve? Toda su vida fue ascendiendo, fue siendo probado en todo, y fue venciendo completamente todo lo que tenía que vencer un hombre natural, ¿ve? Como hombre natural, con el Espíritu de Dios. Y cuando llegó entonces al monte de la transfiguración, entonces Jesucristo mostró esa luz, toda esa vestidura, y ese hombre natural pues quedó completamente bajo la ley de la vida completamente que él traía. Recordemos que él le dijo a Marta y María, yo soy la resurrección y la vida, y él habló,
y Lázaro vino fuera, resucitó. Pero el monte de la transfiguración es algo más que un símbolo, es exactamente mostrándonos que así como él llevó su hombre, los hombres, él llevó a 13, llevó a todos los hombres, 13 es completo, 3 discípulos es todo su cuerpo, ¿ve? Lo llevó 3 discípulos que son los 3 testigos. Es como si nosotros dijéramos, llevó a toda la humanidad a ese monte. Sí, está completo el testimonio. Y entonces vinieron 2 que es testimonio. Y esos 2 que es testimonio fueron Moisés y Elías. Y Moisés mostró el mismo cuerpo de espíritu. La diferencia entre ellos 2, Moisés y Elías, y Jesús, es que Jesús tenía cuerpo físico. Y Moisés y Elías, no dice la escritura que tenían cuerpo físico, pero hablaron. Es un misterio, ¿ve? Pero simplemente hablaron de su partida. Sí, significa que el Señor estaba mostrando la culminación de su obra. Después vemos en Hebreos, donde Hebreos dice que como Él fue perfeccionado, dice, es algo muy difícil de explicar, dice el escritor de Hebreos, capítulo 5, dice dice cómo fue perfeccionado. Entonces, él alcanzó completamente lo que es la imagen y lo que es la realidad de un hombre que nosotros necesitamos alcanzar. Pero nosotros no podemos alcanzar nada en el mundo si no es a través de la justicia. Y a través de la justicia, a través del Cordero. O sea, como hemos tenido todos estos días una disertación acerca del Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo y todo, nosotros no podemos alcanzar nada si fuera de la justicia de Jesucristo. Y esa justicia el Señor la ganó para nosotros. Le ganó al enemigo en el desierto, le ganó a todas las personas, puso a todos sus enemigos, ¿ve? bajo el nuevo orden, y alcanzó un mundo, alcanzó una figura física, una persona física en el mundo completamente distinta a la naturaleza del hombre limitado por la muerte. Quiere decir que Jesús en el monte Jesús en el monte de la transfiguración, al Jesús del monte de los olivos, donde él estaba allí orando para que Padre, quita de mí esta copa, este es un Jesús glorioso aquí arriba, y el del monte de los olivos es un Jesús que acepta sustituirnos a nosotros, acepta la muerte, porque Jesús del monte de la transfiguración, después que Jesús bajó de ese monte de la transfiguración, nadie podía matar a Jesús. Él se entregó voluntariamente y se dejó matar, entró en la muerte, ¿ve? Precisamente lo grande de Jesucristo no es la resurrección, que Él toma su cuerpo, sino el trabajo que Él hace y muestra en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración es la culminación, ahí se ve la culminación del trabajo de Jesús. Su rostro y todos sus vestidos brillaron. Es exactamente como mostró Moisés en la antigüedad, que ponía un velo sobre su rostro, y como San Pablo decía, que quería vestirse del nombre nuevo. Indudablemente que Dios hace un hombre nuevo en este día. Lo hemos dicho, lo hemos escuchado por mucha gente. ¿Y cómo es ese hombre nuevo? Es diferente completamente. No te estoy diciendo que la nariz de nosotros se nos va a poner más chiquita ni más grande. Físicamente nos vamos a ver igual, pero espiritualmente ese hombre es completamente diferente. Es la capacidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús de ser transformados y renovados a su imagen. Ahora bien, vamos entonces a dejar a Moisés un momentito y vamos a buscar entonces a Elías. Elías lo caracteriza, que lo grande que estaba diciendo yo que caracteriza a Elías es lo que Eliseo le pidió. Eliseo sabía algo más
que yo no sabía cuando el hombre aquel me habló de que estaba buscando doble porción. Y que nosotros en este día estamos todos maravillados, que son lo que nos está diciendo: yo quiero 2 comidas de las que tú comiste para poder llegar a oír a Dios de la forma que tú lo oíste. ¿Me escucharon bien? Elías decía: yo quiero dos porciones de tu espíritu. El espíritu de Elías recibió toda la justicia, toda la realidad de esa unión con Dios para que pudiera escuchar. Elías fue, ustedes saben la historia, salió porque andaba aquella mujer Isabel que lo iba a matar. El caso es que él estaba buscando algo más que eso, estaba buscando soluciones y las soluciones las quería para Israel, no las quería para su gloria. En sí él mostró que era un hombre sujeto a pasiones porque tuvo mucho temor. Y arrancó buscando un monte, buscó un monte que era lo que él tenía, el monte de Sinaí. Y buscando el monte de Sinaí no podía con toda su fuerza de donde estaba, y extenuado cayó allí y recibió del ángel la primera comida, después la segunda comida, y eso le dio tanta fuerza que lo llevó directamente allí a meterse. Sí, bueno, lo que es, lo que nosotros hablamos de unción, o lo que estamos escuchando de unción, esta comida es el cordero. Esta comida es el espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque el cordero es la vida de todo el universo. El cordero se hizo carne en una persona que se llamó Jesús, hijo de María. ¿Ve? Y el cordero, como hijo de Dios, está completamente en semilla en todos los hombres. ¿Se recuerdan? Que dice: tu simiente, Eva, te va a herir Satanás te va, sí, o sea que tu simiente va a herir a la serpiente en la cabeza. La serpiente es la vida natural. La serpiente es el hombre que conoce el bien y el mal, el hombre que fue creado con una voluntad propia y se deslizó y se fue buscando el encontrar a Dios, no a Dios, sino a encontrarse él mismo como Dios. Y al encontrarse como Dios se cumplió lo que Dios dijo, que el conocimiento del bien y del mal iba a morir. La muerte entró en el hombre entró en el mundo, o entró en la humanidad por un hombre. ¿Okay? Y todos los descendientes de Adán entraron en la naturaleza de Adán de muerte. Y nosotros, en Cristo Jesús, tenemos entonces el poder entrar en la naturaleza nueva de vida, pero tenemos que alcanzar el desarrollo de esa naturaleza. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó en la experiencia de Elías en el monte, en la cueva? Elías fue allí y oyó a Dios. Y dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías se puso a hablar con Dios. Pero quiero que noten que esto es una palabra mucho más profunda, mucho más diferente a lo que él estaba hablando con Dios, como hablaba muchas veces, como profeta. Podía escuchar, y podía escuchar el agua, podía escuchar el fuego, podía escuchar lo que Dios le decía, las informaciones. Y Dios le informó, le dijo: salte afuera. Y pasó el fuego, y dice, y él no estaba ahí. Estaba hablando de la presencia del Hijo, del eterno Cordero de Dios, del Hijo de Dios. ¿Ve? Y entonces pasó al fuego y no estaba en el fuego, pasó al terremoto y no estaba en el terremoto, pasó entonces el viento fuerte y no estaba en el viento. Y entonces cuando él quería encontrar eso, buscaba eso, hasta que entonces vino el silbo apacible. Y cuando escuchó el silbo apacible, fíjense que después de eso, que él le da la información, y Dios le dice, el Padre le dice, o el Espíritu le dice a Elías: haz esto, y unge a Eliseo, y haz lo otro, y le da todo el plan que sigue adelante. Entonces, esto es lo que el Espíritu nos está diciendo. Realmente, la doble porción no es otra cosa que
la comida del Cordero en la fortaleza de nuestro espíritu para que nosotros podamos participar de lo más excelente. Y de lo más excelente no se participa, sino es escuchando a Dios. Por eso Jesús dijo, ustedes tienen la Biblia, tienen la Escritura, el antiguo pacto, y en ella parece que tienen la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para tener vida. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos. Si nosotros necesitamos algo, es recibir exactamente lo que diga Dios para que nosotros podamos ser lo que Él dice. Y eso es escuchando. Ok, ahora vamos en la vida práctica. Jesús dijo alguna cosa que no se cumplió. Todo, ¿verdad? Mandó inclusive palabras para aquel hombre. Da la palabra que yo, mi siervo va a sanar si tú das la palabra. Y Jesús da la palabra. A la sirofenicia le dice, vete que tu hija está libre, está sana. Y cada una de las palabras que Jesús trajo se cumplieron. Entonces, si nosotros estamos en este día siguiendo la línea del Espíritu y donde el Espíritu nos está llevando, nos está dando a nosotros un lugar maravilloso que es aquella experiencia en el pasado que fue en el monte de la transfiguración, es para nosotros precisamente nuestra necesidad en este día, que nosotros podamos alcanzar una experiencia del Monte Santo. Y la experiencia del Monte Santo pues precisamente tiene que ver con aquello que está escrito en el libro inclusive de Apocalipsis, donde dice que las aguas venían y corrían hacia el mundo, y de ese río de vida que corría, dicen ese río de vida venía la vida hacia la derecha, hacia la izquierda. Creo que ustedes pueden leerlo después. Ok, ¿se recuerda? El río de vida. En el río Jordán, que es el río de muerte, Jesús venció todas las cosas y mostró la vida en este monte tan maravilloso, el monte de la transfiguración. Lo voy a poner de nuevo. Y en el monte de la transfiguración, lo más importante, vuelvo a repetir, son las palabras que dijo, este es mi hijo amado en el oído. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Escucharle. Y podemos escucharle. Si somos ministros de un nuevo pacto, no vamos a escuchar lo que la mente natural, lo que la doctrina dice. Eso no es conocimiento. Eso simplemente es información que puede estar equivocada. Yo me baso en esto. Cuando Jesús aparece como en la última vez que se aparece en el Jordán, después de la resurrección, Jesucristo muestra un rostro diferente. Entonces, el Cristo que nosotros estamos viendo, el Cristo que nos está mostrando el Espíritu de Dios, tiene la capacidad de ser nuestro rostro, pero de ser también un rostro diferente que nunca se ha escuchado, nunca se ha visto, ni las pinturas de la antigüedad, de la Iglesia Católica o de la Iglesia Protestante. Es un Cristo diferente. ¿Por qué es un Cristo diferente? Porque es un Cristo completo de vida. Y ese rostro de vida es un rostro que es el misterio de Dios mismo. Es Dios haciéndose hombre. Es una naturaleza de un hombre nuevo sobre la tierra. Y esa naturaleza de un hombre nuevo es una persona que es celestial, una persona que puede ascender a los cielos como ascendió Jesús a la vista de todos ellos. Eso es la vida de todo el universo. La vida, yo traje ahí, que no pude proyectar, traje ahí unos dibujos de lo que es la Vía Láctea, de los 400 millones, escucharon bien, de estrellas en la Vía Láctea, de 200 a 400, ni siquiera lo pueden contar. ¿Ve? Y ese cordero inmolado antes de la fundación del mundo es un cordero, es precisamente la vida de toda esa galaxia. ¿Ve? Se llama el cordero, y el cordero en nosotros es la vida, fue lo que se dio para nosotros, es el amor de Dios, y es precisamente el primer hombre
que puede entrar en el mundo, o que entró en el mundo bajo una nueva naturaleza, y no solamente eso, sino que cumplió nuestra vida, cumplió la justicia de ese hombre. Toda su vida estuvo ahí por el Jordán y toda esa historia del lago de, ¿cómo le llaman? El lago de sí, de Galilea, del mar de Galilea, el mar muerto y todo lo que es la historia, que es muy bonita. Si ustedes quieren, pueden buscar en el seminario pasado que di cómo bajaba el agua del monte Hermón, ¿ve? Y cómo es las aguas de muerte. Pues todo eso nos garantiza a nosotros que Dios puede hacerlo una vez más, y estamos en el tiempo exacto de que Él lo haga. El anuncio, pues puede ser para todos, pero dice, ¿quién creerá nuestro anuncio? ¿Sí? Si ahora mismo nosotros podemos tener en la estación de radio que tenemos acá y damos un anuncio a todos los cristianos, pues Dios quiere una nueva naturaleza, Dios está haciendo un nuevo hombre, y la gente lo va a creer. Sí, sí lo cree. ¿Tú crees o no lo crees? Y cuando entonces le digamos, bueno, es que ese nuevo hombre es igual a Jesucristo, todavía ahí lo creen, pero cuando le digas, ese nuevo hombre eh, es igual que Jesús, pero ese nuevo hombre es una nueva naturaleza que no es del bien y del mal, no es conocimiento del bien y del mal, es un hombre que conoce a Dios como uno, como Dios es su Padre. Es un nuevo cuerpo, un nuevo cuerpo que no es un cuerpo de muerte. Precisamente por eso en Apocalipsis dice que la bestia es tirada al lago de fuego, de que el lago de fuego es la muerte segunda. Quiere decir que es la desaparición completa, la muerte de la muerte. Y nosotros eso es lo que arrastramos de pequeño. Cualquiera de los que estamos aquí, vamos a recordarnos cuándo fue que nos dimos cuenta o conciencia de la muerte. Cuando se murió la abuela, una abuelita, o el vecino, o un hombre que tuvo un accidente. ¿Ves? No tienes que hacer un poquito de esfuerzo para tú. Y todo lo que constituye en nosotros una realidad está basada en eso. Tanto es así que San Pablo escribió, el último enemigo que será vencido es la muerte. Entonces todos los enemigos, este es el jefe de todos los enemigos. Entonces la muerte entró en un hombre porque el hombre quiso ser, y el hombre pues quiso ser, quedarse ahí en ese nivel de animal, y en el nivel de animal pues ustedes saben que todos los animalitos tienen un tiempo, todo en la vida física tiene un comienzo y un final. Si no, lean el libro de Cantar de Cantares de Salomón, donde dice todo bajo el sol tiene su tiempo de esto y tiempo del otro, tiempo de nacer y tiempo de morir. Eclesiastés 3:13, ¿sí? Y 3:15, como dice, y al principio también Eclesiastés también lo dice, lo que es ya fue y lo que será ya es, y Dios restaura lo que pasó. Es algo que no puede tomarse con la mente natural, es algo que va más allá de lo que nosotros, lo que es el pensamiento, vaya, en cuanto al razonamiento, sino es algo que tiene que tomarse en el espíritu nuestro, que tiene que desarrollarse a través de lo que es la guía del Espíritu de Dios. Porque sí es cierto que nosotros podemos imaginarnos que no haya muerte, pero nos imaginamos que no haya muerte en este cuerpo físico. Pero lo que estoy hablando es de vida que tiene que ver con todo el cuerpo, con tus células, y vamos a ver si es cierto. Bueno, si Cristo está en mí, Él es la vida. ¿Okay? Pero Jesús no vino a traer la vida a la tierra y su justicia para que los hombres vivieran nada más con Él 50, 100 años, 200 años, sino para que fueran como Él. Y San Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Ahora, mucha gente dice, bueno, pues eso no es para ahora. Bueno, está bien. Vete con el Espíritu Santo, abre la profecía y dile al Espíritu que te muestre. Y verás que todo el cumplimiento, todo está indicando que ahora es el tiempo.
y que este es el tiempo exactamente donde el Señor nos ha dicho, tienes que escucharme. Y este es el tiempo donde tenemos que usar de nuestro tiempo para meditar, para adorar a Dios, para bendecirle, para reunirnos, ¿ve? Para estar en su presencia y para dejarnos enseñar. Porque nosotros nos dejamos enseñar es que podemos escuchar su voz. Y esa voz viene de aquí dentro. Y eso es lo que exactamente nos va a decir. Entonces, como nos dijo una vez el hermano Calleiro, si el Señor te dice, tú eres mi hijo hoy, no tienes más nada que añadir ahí porque eres tu hijo. Nosotros sabemos que somos sus hijos, hemos vivido una unión con Dios, pero no hemos vivido completamente la completa redención. Todavía estamos pagando, ¿ve? Como pagamos el carro cada mes, pero cuando tú dejes el último chequecito, te manda entonces antes tuviste un facímil de lo que es el título, pero entonces ya viniste, pagaste todo, te redimiste el carro y el banco entonces te dice, ahí va el certificado oficial. ¿Sí? ¿Sí? Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Eso es lo que necesitamos escuchar. Pues vamos a empezar por el principio, como dijo mi primita. Vamos a empezar por el principio. Y el principio es una redundancia, pero lo digo en forma que ella decía, ¿cómo es la cosa? Desde el principio, el principio es escuchando y cediendo en nuestro corazón para que no se endurezca. ¿Qué ustedes piensan que Jesús dijo en capítulo, vamos a la última iglesia de Apocalipsis? Yo estoy a la puerta y llamo. Después, ¿qué hay que hacer? Abrir la puerta. ¿Y qué hacemos con Jesús? ¿Comer? ¿Cenar? Dice, ahí bien lo dice, voy a cenar contigo y tú conmigo. Esa es la vida. Usted, mira, hace un ratito yo comí una toronja por acá yo sé que eso me hace bien, una fruta, lo que sea. No podemos vivir sin comer en la vida natural, en la vida espiritual igual. Si nosotros necesitamos comer, nosotros necesitamos escuchar a Dios, escuchar a Jesús, escuchar su espíritu. Camino a Maús, los discípulos escucharon y había algo en el corazón de ellos que ardía. Todavía no sabían que era Jesús, hasta que entonces partió el pan. Y cuando partió el pan, entonces inmediatamente, esa es la clave, hermano. Todas y cada una de las veces que Jesús se mostró a los discípulos, cada vez pidió algo que comer. ¿Ustedes no se dieron cuenta de eso? Ellos decían, él decía, yo no soy un espíritu. Toca mi carne, ¿ves? Y tocó, y él no tocó su carne, pero pidió, tienen algo de comer. Y la última vez que aparece, que estoy hablando, que la última vez en Juan, donde aparece ahí, donde pescan ellos cuando él le dice a la derecha y toman 153 peces grandes y no se rompió la red, ¿se acuerdan? Cuando ellos todos llegaron a la orilla, Jesús tenía una nueva comida. Y en esa nueva comida había pan, un desayuno tremendo. Entonces hay un nuevo alimento para este día. Y ese nuevo alimento nosotros no podemos encontrarlo en la palabra escrita sin el espíritu. Lo tenemos que encontrar en nuestro espíritu y en todas las cosas que Dios quiera. Ese nuevo alimento no es otra cosa que su propia persona, es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es nuestro alimento. Y como es la vida de todo el universo, pues también es la vida nuestra y es precisamente la justicia de Él, la justicia que Jesús trajo es precisamente nuestra justicia. Somos justos, hechos perfectos. Nos encontramos hoy en el monte de Sión. Quiero terminar con esto. En el monte de Sión, ahí están los espíritus de los justos hechos perfectos. Que si estamos nosotros físicamente, un producto sin terminar, a media, están los espíritus de los justos hechos perfectos, que son espíritus que perdieron su cuerpo.
¿Ve? Está Dios, el juez, multitud de millares de ángeles. Está la sangre de Jesús que clama más que la de Abel, o mejor que la de Abel, que clama misericordia. Está Dios el Padre, tenemos multitudes de espíritus en ese monte y somos todos parte de una nube. Y en esa nube el Señor ha dicho a Elohim. Somos esta noche, si nosotros tuviéramos abiertos los ojos espirituales, viéramos así esta noche que somos parte de esa nube de testigos. Estamos rodeados de esa nube de testigos. Y eso, todos esos testigos nos están diciendo, tienen ustedes que alcanzar la promesa, porque nosotros somos espíritus, que es lo que yo me imagino que habrá pasado aquí con Moisés y Elías. Dice, tienes que ir a morir, porque depende de la muerte que nosotros tengamos entonces. Podemos participar de un cuerpo nuevo. Y si están ahí, nuestros hermanos en espíritus, amados de nuestros y de otras generaciones, nosotros podemos en este día decir, ciertamente, ellos no recibieron lo prometido, como dice el libro de Hebreos, pero nosotros esperamos algo mejor que Dios puso para nosotros. Y seguimos para que el Señor confirme y termine su obra y sea hecha su voluntad en nuestras vidas, así como nosotros esperamos como hijos de Dios que Él haga. Paz en nuestros corazones y nosotros solamente dependemos de Él. Si la vida es Él, pues dependemos de Él. Yo sé que el temor a la muerte es una de las cosas básicas de la vida natural, pero nosotros realmente hemos pasado a un nivel donde podemos experimentar muchas cosas maravillosas. Entre ellas, como dije la vez pasada, el domingo pasado, que esta Carlita tuvo una experiencia de ser tomada, y ella sintió en sus hombros, fue tomada, y dice que ella creía que era un ángel, porque lo que vio fue una luz muy grande, y ella fue como que fue alzada, arrebatada, y comenzó ella a llorar con mucho sentido, mucho sentimiento, y cuando la misma despierta, se ve de nuevo aquí en medio de... Ella no sabe qué tiempo pasó, pero ella dice que nunca había experimentado algo así. Es que ella lo necesitaba. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y en este día necesitamos, por encima de todo, vamos a decirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero oír tu voz, como da crédito el apóstol Pedro en el libro donde dice, allí escuchamos su voz en ese monte santo. Así que nosotros esta noche perseguimos eso y decimos, Padre, nosotros sabemos que es la doble porción que Eliseo pidió a Elías una cosa bien difícil, pero Elías le dijo, si me vieres ascender. Padre, nosotros te hemos visto ascender en nuestras vidas como hijos tuyos y lo sentimos en el amor, en los sentimientos más profundos, y también, Señor, nosotros queremos experimentar toda la victoria que tú traíste. Y como la lucha es contigo, Padre, nos ponemos en tus manos para que todos esos enemigos sean puestos a través del Cordero, a través del reino de Jesucristo, sean puestos debajo de nuestros pies. Y nosotros podamos participar de lo más excelente. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por la revelación que tu Santo Espíritu nos trae a todos y cada uno de los que estamos respondiendo a ti. Gracias por esta noche. Amén, Señor Jesús. Gracias.